Derecho financiero, rama del derecho administrativo relativa al manejo de las finanzas públicas. Derecho penal. La doctrina penal define a esta rama del derecho como el conjunto de disposiciones que reglan las condiciones para la aplicación de las penas o de medidas de seguridad y rehabilitación. Derecho económico. Regula todas las áreas de la economía que son objeto de regulaciones públicas. Hay un interés público en el buen funcionamiento de la economía y los mercados, por lo que se busca proteger la libre competencia y que no existan grandes alteraciones en los niveles macroeconómicos. Derecho procesal, conjunto de normas que señala los pasos a seguir ante los tribunales de justicia. Se dice que es un ordenamiento mixto, pues aun cuando todos los ordenamientos presentan algún grado de mezcla, en el derecho procesal cabe distinguir el procedimiento penal, que es mayormente público, y donde la investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público, en materia civil. En cambio, los juicios tienen un carácter predominantemente privado, pues aun ante los tribunales estatales, las partes tienen el control del procedimiento, su iniciativa y consecución. Derecho privado. Conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí o las relaciones de estos con el Estado u otros organismos cuando actúan como simples personas privadas, pudiendo ser el Estado también. Dentro de esta división del derecho destacan derecho civil, derecho comercial, derecho del trabajo, entre otros. Derecho civil constituye el núcleo del derecho privado. Sintéticamente, el derecho civil se define como el derecho privado común, aplicable a la generalidad de las relaciones, y general, aplicable a todas las personas, salvo que exista una disposición especial, en forma descriptiva, como el conjunto de principios y preceptos jurídicos sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de familia. Esta rama del derecho regula a los individuos desde el nacimiento hasta la muerte, tanto en su vida familiar, como en el ámbito económico. Por eso, es la más general y amplia de las ramas del derecho. Y es ordenamiento básico de nuestra tradición jurídica. Derecho comercial. Sus orígenes se vinculan a la actividad profesional de los comerciantes. Originalmente surge como un derecho estatutario, o propio, de los comerciales como grupo de personas. Posteriormente, ha dado paso a una naturaleza más objetiva, los llamados actos de comercio, además de regular las actividades de los comerciantes, incluyendo actividades de transportes, seguros y títulos de crédito, letras, cheques, pagarés, etc. Derecho del trabajo configura un orden público de protección. Son normas irrenunciables para las partes que fijan un contenido mínimo a la relación laboral entre trabajadores y empleadores. Ejemplos de estos derechos irrenunciables: el salario mínimo, los horarios máximos de la jornada de trabajo, las cotizaciones obligatorias de seguridad social, las indemnizaciones por accidentes del trabajo, los plazos de desahucio, el descanso dominical, el foro maternal, etc. Derecho internacional. Derecho internacional público. Conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre los estados, señalando sus deberes y derechos, también establece las organizaciones internacionales, y por último determina ciertos derechos que pueden hacerse valer contra cualquier estado. La base de este derecho reside en el reconocimiento de la igualdad de los estados. Sin embargo, se critica que en el derecho internacional no existe coactividad, puesto que las sanciones o presiones que puedan ejercerse dependerá de la voluntad de los estados. Por otro lado, los tribunales con jurisdicción internacional entre estados, como la Corte Internacional de Justicia, no son de fácil acceso y requieren reconocimiento por parte de los estados. Derecho internacional privado. Conjunto de leyes aplicables a las personas en sus relaciones internacionales. Normalmente señala cuál es la ley aplicable para resolver una determinada controversia relativa a conflictos de leyes, en relaciones jurídicas que presenten factores de conexión internacional. Estos factores son criterios para definir la aplicación de un determinado derecho nacional, dentro de uno o más ordenamientos en disputa. Entre estos encontramos la nacionalidad, el domicilio, la ubicación de los bienes, el lugar de ejecución del contrato, entre otros. Derecho internacional de los derechos humanos. Conjunto de normas internacionales consuetudinarias que establecen los límites y obligaciones de los poderes públicos para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales a las personas bajo su jurisdicción, pudiendo contar con mecanismos internos, regionales o internacionales para enfrentar casos de violación de estos derechos.
Tiene por objeto la protección, promoción y respeto de los derechos humanos a nivel internacional y nacional. Surge después de la Segunda Guerra Mundial. Derecho Internacional Humanitario. El Derecho Internacional Humanitario, DIH, es un conjunto de normas que por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. Derecho Penal Internacional, rama del derecho que establece las conductas constitutivas de crímenes contra el derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, los tribunales competentes y las condiciones para conocer de casos en que los individuos incurran en responsabilidad penal individual. Principales funciones del derecho. Veamos cómo actúa el derecho en la sociedad, esto es, las funciones que desempeña. No es este el ámbito para adentrarnos en la polémica definición de lo que entendemos por función. Para nuestro propósito, función comprendería las consecuencias de orden social que proyectan la existencia y el funcionamiento del derecho vigente en un grupo determinado. Las funciones son varias y todas ellas interconectadas entre sí. Las distinciones que se realizan a continuación son más. Función de orientación y de organización, función de integración y de control, función de pacificación y resolución de conflictos, función de limitación y legitimación de los poderes sociales, función promocional de la justicia y del bienestar de los ciudadanos. Introducción al estudio del derecho. La moral y el derecho. Diferencia entre derecho y moral. ¿Qué es la moral? La moral es la articulación de todas las creencias, prácticas y valores que conforman la estructura básica de la concepción del mundo social. La moral expresa nuestras convicciones sobre lo que creemos que permite o promueve una mejor relación con los demás. ¿Qué es el derecho? El derecho es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. Como materia de estudio, se centra en el análisis a distintos niveles, filosófico y cultural, entre otros, de conceptos como el bien y el mal relativos a la conducta del ser humano dentro de una sociedad. El derecho, en cambio, se compone por todas las leyes que el gobierno a través de sus instituciones ejecuta y hace cumplir, son generales, permanentes y se promulgan de manera formal y por escrito para que sean reconocidas por todos los ciudadanos. Podemos decir que la moral es el orden de la persona, mientras que el derecho es el orden de la sociedad. Más concretamente, esta diferencia de ópticas o puntos de vista significa que, mientras que la bondad moral de los comportamientos humanos se deriva de su idoneidad para la consecución de los fines existenciales del hombre, el derecho regula los comportamientos humanos tan solo desde el punto de vista de su repercusión social, de su relación con los demás. Naturalmente, que el derecho y la moral sean diferentes no significa que entre ambos órdenes exista una separación absoluta, como pretenden algunas concepciones positivistas. Por el contrario, el derecho y la moral están íntimamente conectados, y la pista para esa conexión nos la da precisamente algo que hemos dicho antes: la moral es el orden de la persona, y el derecho el orden de la sociedad. Que la moral sea el orden de la persona y el derecho el orden de la sociedad nos muestra que la moral y el derecho son distintos, pero a la vez nos muestra que están íntimamente relacionados, pues la dimensión social es precisamente una dimensión esencial de la persona humana, y la armonía social es uno de los fines existenciales del hombre en función de los que valorar la corrección moral de nuestros comportamientos. Fines y características del derecho.